Padre, te damos tantas gracias por tu misericordia, te damos tantas gracias, Dios, porque como ya hemos orado en varias ocasiones, este tipo de oportunidad que tenemos de escuchar de hermanos dentro de esta misma iglesia es una muestra que tuya es tu iglesia. Tuya es, tú la compraste con alto precio y por lo tanto decimos confiadamente, seguramente, con suma esperanza, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es tuya. Y te damos gracias por levantar mujeres y hombres apasionados, deseosos por tu palabra. Gracias, Dios, por la vida de Rafa. Úsale hoy para la equipación de tus santos, para gloria tuya y el bien nuestro. En Cristo Jesús oramos. Amén. Sí, sí, eso. ¿Me escuchan bien? Excelente, excelente. Bueno, primero quiero darle gracias al Señor por este día. Gracias a Él por su palabra. Creo que uno de los regalos más grandes que el Señor me ha dado no es solamente estar en esta iglesia, pero poder compartir la palabra de Dios en esta iglesia. Es una bendición para mí, para mi familia por igual. Agradecido también de tener a mi familia conmigo y a mi familia obviamente en Cristo Jesús. Así que vamos a orar primeramente. Quiero que presentemos este tiempo al Señor, que el Señor prepare nuestra mente, nuestros corazones para poder ser edificados y transformados por su palabra. Amén. Vamos a orar. Bendito eres Dios, santo, justo. Tú eres, Señor, quien transforma la mente y el corazón del hombre para tu gloria. Y la mayor evidencia que tenemos es mirando a nuestro alrededor, viendo hermanos y hermanas en Cristo que han sido transformados por tu poder para poder venir delante de ti y dar gloria a tu santo nombre. Así que te pedimos que tu palabra transforme nuestra mente y nos ayude a ser conformados más y más a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, es interesante que cuando cantábamos, la canción número 2 decía dos verdades trascendentes. Una, Dios es poderoso, eterno y verdadero. ¿Y qué quiere decir que son verdades trascendentes? Bueno, son verdades que no solamente son verdades acá en la tierra, verdades que han impactado nuestra vida por medio del Evangelio, pero también son verdades eternas del Dios eterno. Estas verdades, mientras las cantamos, al mismo tiempo impactan nuestra mente, impactan nuestro corazón, pero también existen otras verdades que son terrenales solamente. Por ejemplo, ayer yo soy barbero de profesión y ayer me tocó ir a la playa. Y cuando salíamos de allá, veníamos manejando por el puente, que no recuerdo el nombre. El caso fue que los botes o los cruceros salen los domingos. Y habían como 5 o 6 cruceros. Y mientras nosotros íbamos manejando, mirábamos los cruceros. Y yo decía, wow, qué inmensos son. Yo he estado en uno, pero no es lo mismo cuando tú estás adentro que cuando tú te paras y estás contemplando ese animal inmenso, ¿no? Y me dio curiosidad y fui a la página de Royal Caribbean y dije, déjame ver cuánta gente cabe en uno de estos cruceros. En algunos, en los más pequeños, dice que caben 3,000 personas. Pero en otros caben 6,000 personas. El más grande del mundo caben 6,275 personas. Y obviamente eso es cierto, son verdades. Pero existe un contraste entre estas dos verdades. Hay una que tiene un peso eterno y trascendente, pero hay otras verdades que solamente son de esta tierra y van a perecer en esta tierra. Bueno, yo he titulado el sermón de hoy, Cristianismo o fanatismo, un vistazo a nuestra cosmovisión. O podríamos decir también un vistazo a nuestro corazón, como le sea mejor. Así que vamos a Colosenses, capítulo 3.
versículo 1. Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Y hay una palabra, antes de que lo leamos, hay una palabra que quiero que se memoricen. Y es la primera palabra, dice, si ustedes. Así que traten de agarrarla, de masticarla, de acordarse, si ustedes. Vamos a leer juntos. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bueno, existen realidades eternas, trascendentes e inmutables, en otras palabras, que no cambian en la vida de cada creyente. Y es que somos el pueblo de Dios Santo que ha sido liberado por su poder del dominio de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. Ahora, como decía Elmer hace un ratito durante el tiempo de la oración, existe un gran conflicto en la mente de cada creyente, en la mente de toda la iglesia. Bueno, ¿y cuál es ese conflicto que existe? Que vivimos en el aquí, estamos en el aquí y sufrimos, ¿en dónde? En el aquí. Pero lo que debe mover nuestros corazones en medio del aquí es la gran verdad de que nuestro Salvador, vayamos a Colosenses 1:15, estas dos grandes verdades que Pablo habla en Colosenses 1:15 son las verdades que Pablo busca que la iglesia de Colosa tenga en su mente, una iglesia que acaba de conocer del Evangelio, una iglesia que acaba de ser impactada por la verdad del Evangelio. Y Pablo dice, está bien que ustedes hayan sido impactados por la verdad del Evangelio. Pero hay algo que debe de permanecer en sus corazones en medio de todo esto. Colosenses 1:15 y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, de que Cristo mismo, la imagen del Dios invisible, de que en Cristo mismo hemos visto la gloria eterna del Padre. Si vamos a Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Aquel Dios eterno, inmutable del que hablamos hace un ratito, se encarnó y caminó en medio de nosotros, dice Pablo a la iglesia. Y esto es una gran realidad que debe de impactar sus mentes y su corazón, y es una verdad eterna. Número 2, Pablo dice, Él es el primogénito de toda la creación. Y este texto, o esta parte del texto, ha sido sacada de contexto, muchos por los testigos de Jehová y aún por hermanos en la fe que afirman de que Jesús fue la primera creación de Dios. Pero ¿será eso lo que Pablo está tratando de decirle a ellos? Bueno, la palabra que Pablo usa cuando dice primogénito es la palabra griega prototokos, que quiere decir, si van a Salmos 89:27, le pido que me acompañen. Salmos 89:27. Pablo usa, esta palabra tiene este mismo peso, el cual dice de que Él es el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Y qué quiere decir el más excelso? De que no hay nadie como Él. No es de que Él es una creación, sino de que nunca ha visto a alguien como Él. De que Él es sobre todas las cosas, y como Él es sobre todas las cosas, Él debe ser quien gobierna nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, ¿qué buscamos el día de hoy? Bueno, en muchos de nosotros existe el gran conflicto de que vivimos en una sociedad secularizada, en una sociedad que ha puesto a un lado las enseñanzas bíblicas. Sabemos que la palabra de Dios ha sido sacada de las escuelas hace muchos años.
pero una sociedad que continúa poniendo la fe más y más a un lado y promoviendo falsas creencias, promoviendo también falso conocimiento y promoviendo a un Dios que no puede ser conocido ni adorado. D.A. Carson, el teólogo D.A. Carson, en el libro que se lo recomiendo, El Dios que está presente, él habla del teólogo Alistair McGregor, quien dice lo siguiente en su libro dice The Twilight of Atheism, The Twilight of Atheism, y dice: si alguien no tiene una religión que haga trascender las cosas, recuérdense que hablamos de la palabra trascender, si alguien no tiene una religión que haga trascender las cosas, ese alguien terminará haciendo trascender alguna otra cosa. En otras palabras, el hecho de hacer que algo tenga importancia trascendental no es exclusivamente una función de la religión, como muchos dicen, puede ser más una función del deseo humano de controlar. Puede hacer que nuestros corazones estemos peleando con un enemigo oculto que busca controlar nuestros corazones. Puede hacer que aunque estemos aquí escuchando la palabra de Dios cada domingo, haya un enemigo oculto en mi corazón que otros no pueden ver, pero Dios sí puede ver, y ese enemigo se llama fanatismo. Un enemigo silencioso, el cual Pablo, de cierta manera, como vamos a ver más adelante, trata de advertir a la iglesia. Ahora vamos a entrar en cuatro advertencias que Pablo le da a la iglesia de Colosa. Trata de advertir a la iglesia de ese enemigo del cual tenemos que tener cuidado. Así que vamos a mirar 2 puntos el día de hoy y vamos a enfocarnos en 2 verdades que Pablo habla. Número 1, cuida tu corazón del razonamiento mundano. Acompáñame a Colosenses 2:4. Colosenses 2:4. Y dice: nadie los engañe con razonamiento persuasivo. La Nueva Versión Internacional traduce la palabra persuasivo con razonamiento ingenioso. Esa palabra en griego es la palabra pitanologia. Es una palabra obviamente compuesta, ¿verdad? Logos, palabra, y pitanos, que viene hablando de persuasión, palabras persuasivas. Si lo dirías en dominicano, dirías que nadie te dé muela. Usted le puede preguntar a un dominicano al final del servicio y él te va a decir lo que es dar muela. En otras palabras, Pablo dice que nadie te engañe y te lleve al error. Colosenses 2:8 dice: nadie los haga cautivo por medio de su filosofía y vana sutileza. Sean, dice, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. En otras palabras, Pablo le dice a la iglesia que nadie te engañe con boberías. A veces somos fáciles de creer, de absorber, de practicar lo primero que escuchamos. Y más adelante vamos a hablar de eso. Otra advertencia de Pablo, Colosenses 2:16-17. Y vuelve y usa la misma palabra. Nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o a luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece ¿a quién? ¿A quién? Entonces, ¿por qué permitimos que hayan personas que se enseñoreen de nosotros? Le dice Pablo, ¿por qué permiten ustedes, iglesia de Colosa, que hayan personas que se hagan jueces sobre ustedes al punto que ustedes no puedan hacer absolutamente nada? Bueno, en la región de Colosa había un gran problema. Y yo no sé si ustedes tienen conocimiento de los famosos
helénicos, los judíos que también habían crecido bajo enseñanzas griegas, habían adoptado conocimientos griegos, tradiciones griegas. El gran problema de eso era que había, como diríamos en Santo Domingo, un mangú con un sancocho mezclados los dos. Ya tú te imaginas ese desastre. Y Pablo quería asegurarse que cuando él le compartía la palabra a ellos, de que ellos podían entender de que ellos estaban en un peligro inminente. Si no pongo a un lado las tradiciones falsas de este mundo, voy a vivir juzgados bajo una falsa realidad. Colosenses 2:18, otra advertencia. Nadie los defraude o los prive de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, envanecidos sin causa por su mente carnal. En otras palabras, que nadie ponga peso de condenación bajo una falsa religión o una falsa filosofía. Había un daño inminente en la vida de esta iglesia y un enemigo oculto que traía una falsa identidad. En nuestro segundo punto, tu identidad se encuentra solamente en Cristo. Y Pablo presenta dos condiciones. La primera, Colosenses 2:20, y dice: si ustedes, recuerdan la palabra que le dije que se memoricen, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, pregunta, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manipules, no juzgues, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. En la iglesia de Colosa y en esa región llegaron a un punto que ni siquiera podían ir a un río. Porque decían que si ibas a un río, se te podía entrar un espíritu. No puedes tocar un árbol, porque si tocas un árbol, se te entra un espíritu. Pero tampoco, si hay luna llena, no puedes salir afuera ni caminar. ¿Por qué? Porque también te cae una maldición. Y Pablo le dice a ellos que nadie los juzgue. Cristo está sobre todas las cosas y Él debe ser el único que gobierne sus mentes y sus corazones para la gloria de Dios. Colosenses 3:1. Aquí tenemos nuestra segunda condición. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas ¿de dónde? ¿Las cosas de dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busquen, miren al Dios, al más excelso, al Rey de toda la tierra, a nuestro Rey de gloria. Eso dice Pablo a la iglesia. El poder del creyente no se encuentra en el gran bote que veía yo cuando venía de camino, ni aún en mi miedo en la tierra de cosas terrenales. El poder del creyente descansa en una persona, y esa es la persona de Cristo Jesús. Ahora, existe un problema actual en la iglesia, el mismo problema que estaba allá. Nosotros no estamos divorciados de la realidad de la región de Colosa ni de la iglesia de Colosa. Ese problema que existía ya también existe el día de hoy. Bueno, Rafael, ¿pero cómo? Bueno, desde nuestra niñez crecimos con tradiciones enseñadas por nuestros padres, por amigos, por familiares. Y esas creencias místicas han ido formando en nuestra mente quiénes somos el día de hoy, aún estando en la iglesia de Cristo.
Por eso el llamado del creyente es a ser diligente y a observar su corazón. Ejemplo, la famosa metafísica o lo que le dicen el karma. Siempre escucho, oh, the karma is coming after you. El karma te va a caer atrás. Pero hemos llegado a un punto donde esta creencia de causa y efecto causa en nosotros una falsa realidad. Igualmente la confesión positiva, bueno, si no lo declaro, si no lo digo, entonces no va a pasar. El famoso evangelio de la prosperidad. Tengo que dar para que Dios haga, tengo que hacer para que Dios haga. Porque el Señor me va a bendecir. Pero también, bajando a otro tono, la famosa mala suerte. Bueno, le voy a poner a mi hijito un azabachito en el pie para que no le echen mal de ojo. O por ejemplo, mira, a mí me encantan los gatos. No voy a comprar un gato negro. Vamos caminando, vemos un gato negro, inmediatamente te vas por la otra acera. Pero también pasar por debajo de la escalera. No, cuidado, no pase por debajo de la escalera, porque te va a ir mal. En nuestra infancia también nos enseñaron del famoso monstruo, el cuco. Todavía no lo he conocido, pero el famoso cuco. Créelo o no, como adultos, muchos de nosotros todavía nos sentimos aterrorizados por cosas de nuestra infancia. De tal manera que le hemos enseñado a nuestros hijos que si ponen un diente debajo de la almohada, de Tooth Fairy, viene y te va a poner un dinerito. Llega un tiempo donde los hijos de nosotros se quedan sin dientes. Y finalmente, como hablábamos los otros días, los niños en el carro, veníamos de una actividad y dicen, me tengo que arropar los pies por la noche para que no me los jalen. Bueno, mis hermanos, quizás la realidad es que hemos caído en un fanatismo. A veces somos espectadores de la fe. A veces somos aquellos que, como hablaba yo con alguien esta semana, que marcamos todos los checkmarks. ¿Vengo a la iglesia? Sí. ¿Grupo de comunidad? Sí. ¿Leo la Biblia? Sí. ¿Oro? Sí. Y nos sentimos conformes con eso. Pero podemos ver a alguien sufriendo por la maldad y el pecado y lo escuchamos hablando y no somos capaces de compartir el evangelio. Fanatismo. Somos diariamente influenciados directamente o indirectamente por los medios de comunicación, programas televisivos, películas y amistades o familiares. Entonces, es necesario que nos preguntemos algo. ¿Bajo qué cosmovisión, bajo qué entendimiento estamos operando en nuestra área de trabajo? For those that are in school, in your school, and your family as well. Es una pregunta que todos los días, como creyentes, deberíamos hacernos. ¿Bajo qué entendimiento soy movido diariamente a vivir para la gloria de Dios? ¿Bajo un cristianismo bíblico o bajo un fanatismo filosófico, mundano y engañoso? A veces mi hijo me dice, papi, ¿qué te pasa? Digo, estoy pensando. Porque tengo que examinar mi corazón me engaña constantemente, me tiende una trampa. Y si no soy diligente a someter los deseos de mi corazón a la obra de Cristo, puede ser que tal como Pablo le dice a los Gálatas, yo pueda ser engañado
por mí mismo, self-deceive. Si yo tuviera la oportunidad de preguntarle a tus amigos y familiares sobre tu persona, ¿qué me dirían? O si tuviera la oportunidad de visitar cada uno de los trabajos del área de trabajo de ustedes y le preguntaran que cómo te definen como persona, ¿qué dirían acerca de ti? Si pudiera tomar unos minutos para preguntarle a cada miembro de la iglesia qué tipo de siervo eres, ¿qué dirían de ti? ¿Estarían todos de acuerdo sin ninguna duda que tú eres un siervo para la gloria de Dios? Así que Timothy Keller, teólogo, dijo algo que impactó mi corazón y lo quise compartir con ustedes. La convicción de que Dios nos acepta por pura gracia es una función, es una profunda lección de humildad. Por tanto, las personas fanáticas no lo son porque estén comprometidas con el evangelio, sino porque no están lo bastante comprometidas. Piensa en la persona que considera fanáticas. Son autoritarias, amargadas, obstinadas, insensibles y ásperas. ¿Por qué? No es porque sean demasiado cristianas, sino porque no son lo bastante cristianas. Son fanáticamente entusiastas y valientes, pero no son fanáticamente humildes, sensibles, amorosas, empáticas, perdonadoras, ni comprensivas, como lo era Cristo. Lo que nos impacta como fanatismo extremo es de hecho una incapacidad de comprometerse plenamente con Cristo y con su evangelio. Creo que todos nosotros, yo ayer estaba en la barbería y un muchacho me enseñaba, me encanta todo lo que es pecera. Si tú me hablas de pecera, yo me siento 2 horas a hablar contigo. Él me enseña algo que yo nunca había visto, yo me quedé fascinado. Y le dicen un ammonia reader. Eso lee el nivel de acidez en el agua. Un sticker que tú lo pones adentro y te dice qué tan ácida está el agua y qué tan peligrosa es para los peces. Nosotros deberíamos de tener uno. Y aunque lo tenemos por medio de la palabra, muchas veces no somos diligentes en examinar nuestros corazones. Enfrentamos un gran problema y ese problema es no la búsqueda de la gloria de Dios, sino la búsqueda de la gloria de los hombres. El fanatismo nos lleva a un gran problema también en nuestras relaciones interpersonales. Así que puedo definir como fanatismo, en otras palabras, amarme más a mí mismo que a Dios y por ende que a los demás. Si me amo a mí mismo, si amo más mi filosofía, si amo más mi entendimiento que a Dios y su palabra, entonces he caído en un fanatismo. Si mi orgullo me lleva a no compartir las buenas nuevas del Evangelio de Cristo con otros, he caído en un fanatismo. Si mi orgullo y mi ceguera espiritual me lleva a negar aquellas áreas de pecado de las cuales yo conozco, entonces he caído en un fanatismo. Así que hasta este punto, Pablo nos da una gran respuesta. La palabra de Dios nos da una gran respuesta. Y esta respuesta cae sobre 2 mandatos bíblicos. El primero lo vamos a ver en Colosenses 3:5. Colosenses 3:5, el cual dice lo siguiente: por tanto, consideren los miembros
de su cuerpo terrenal como muertos a la, número 1, fornicación, número 2, la impureza, número 3, las pasiones, número 4, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? De que yo estoy amando, el gran peligro es que quizás estemos amando más los ídolos de nuestro corazón que a Dios mismo. Colosenses 3, otro mandato, 8 al 9. Desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguajes ofensivos de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En Cristo es el único lugar donde podremos ser transformados y renovados. Es el único lugar donde estas áreas de pecado podrán ser desechadas. Así que no podremos ser transformados a menos que reconozcamos el pecado de la idolatría en nuestros corazones, el cual se disfraza de un evidente fanatismo. Si no somos diligentes para mortificar o para deshacernos o para pelear continuamente con estas áreas de pecado, no podremos comprometernos plenamente con Cristo. De no ser así, seremos fanáticos y espectadores de nuestra fe. ¿Por qué mi relación con Dios quizás no ha crecido? Una pregunta válida que todos debemos de hacernos. ¿Por qué me pesa compartir el evangelio como hablamos anteriormente? Es necesario, mis hermanos, de que pasemos a un verdadero arrepentimiento. Es necesario, mis hermanos, de que vayamos ante Dios y clamemos por ayuda. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Así que si estás aquí por primera vez, te reto a que eches a un lado aquel falso ídolo que gobierna tu corazón, como hablaba con un amigo, que no te deja dormir por la noche. Aquel yugo del pecado, y que abraces a Cristo como el eterno Rey de gloria. Y ustedes, mis queridos hermanos, si tú dices, bueno, ya yo soy un hijo de Dios, lavado por su sangre, es necesario que observes tu corazón y que quitemos nuestros ojos de las cosas terrenales y nos revistamos de Cristo como personas nacidas de nuevo. Colosenses 3, 12 al 14, Pablo nos da una tremenda exhortación y espero que les sea de gran edificación como me ha sido a mí. Colosenses 3, 12 al 14. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose los unos con los otros, perdonándose uno a otros, y si alguien tiene quejas contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Esto es poner los ojos en las cosas de arriba. Yo quiero compartirle algunos puntos prácticos, y si tienes lápiz, papel, si tienes tu teléfono, sácalo. Este es el momento donde lo vas a sacar. Y ya no vamos a ser más espectadores.
Vamos a tomar nota. Yo quiero compartir unos puntos prácticos que me han servido también a lo largo de este tiempo, del observar mi corazón, de pelear con áreas de orgullo, de pelear con ídolos de mi corazón. Y esto te va a servir para el área laboral. Y quiero definir el área laboral como labor en el matrimonio, labor en la disciplina a los niños o a tus hijos, labor en el desenvolvimiento en tu área de trabajo y labor también en cuidar de tus relaciones interpersonales. Número 1, ora por tu corazón y pide dirección a Dios. Ora por tu corazón y pide dirección a Dios. Número 2, busca la reconciliación. Número 2, busca la reconciliación. ¿Y a qué me refiero con esto? Pide perdón y perdona. Van a haber personas que el Espíritu de Dios va a traer a tu mente, va a traer a tu corazón y vas a tener que llamar. Número 3, busca las necesidades de cada persona y ora con ellos. Identifica en tu casa, entre tus amigos, familiares quizás cercanos o lejanos, o personas que trabajan contigo, identifica cuáles son sus necesidades y ora con ellos. No ora por ellos, ora con ellos. Número 4, escucha sus problemas. No seas como yo, que a veces me adelanto mucho en hablar. Escucha. No seas rápido para hablar. Número 5, establece, si es posible, un devocional corporativo. Sea en tu casa. Conozco algunos hermanos que lo llevan haciendo mucho tiempo. Yo también lo hago en el trabajo y ha sido de gran edificación. Establece un devocional corporativo. Y número 6, invita a alguien a comer todas las semanas para compartir con él la misericordia de lo que Dios está haciendo en tu vida. Págale la gasolina. Así que yo quiero concluir leyendo Colosenses 3, 1 al 3, y lo voy a leer, si me perdonan, de la Nueva Traducción Bíblica. Colosenses 3, del 1 al 3. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, que nos dé la fuerza, la sabiduría, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la bondad, para poder ser siervos para la gloria de Dios. Oremos. Bendito y santo eres Dios. Perdónanos, porque tú eres, oh Cristo, el más excelso de los reyes de la tierra. El más excelso. Ayúdanos, oh Dios, a arrojar ante ti, ante tus pies, aquellos ídolos que han gobernado y que gobiernan el día de hoy nuestros corazones. Y perdónanos por ser espectadores de la fe y no siervos que viven a la luz del siervo perfecto, el Hijo de Dios, Jesucristo. Amado Dios, como Colosenses 3:15 dice, que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, la cual
en verdad hemos sido llamados en un solo cuerpo, y ayúdanos, oh Dios, a ser y a vivir siempre agradecidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.